Este es el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Mi nombre es Víctor Luna y a nombre de la ingeniero Lorena Garza de Allende, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, les doy una cordial bienvenida. Hoy tenemos un panel muy notable de expertos que conducirán el tema de hoy, que se denomina Listado de verificación para empresas que fabrican o manufacturan ventiladores ante la contingencia COVID-19. Esta época de emergencia ciertamente está siendo un reto y esta circunstancia de necesitar ventiladores adicionales es uno de estos factores en la problemática que ya tenemos. Me permito presentar a los conferencistas del día de hoy. Voy a mencionar primero a las damas y después a los caballeros. Nos acompaña Montserrat Godínez. Ella es ingeniero biomédico, tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es experta técnica en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos, avalada por la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Cuenta con 16 años de experiencia en el ámbito en la conducción de pruebas clínicas y preclínicas, diseño de protocolos, creación de procedimientos normalizados de operación, ciencia de datos, identificación de eventos adversos y una cantidad de temas más. Maestra Montserrat, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto vernos de nuevo por aquí. Gracias. También está Rubén Gaitán Ortiz. Él es ingeniero biomédico y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana y también es maestro en emprendimiento tecnológico por la University College de Londres. El maestro Gaitán se ha dedicado desde hace más de 13 años al desarrollo de dispositivos médicos para audiología, cardiología, cuidados intensivos y anestesia. Actualmente es el CEO de Alandra Medical. Maestro Gaitán, buenas tardes. Bienvenido. También está Carlos Sánchez Villarreal. Él tiene estudios en Ingeniería Biomédica, cuenta con 9 años de experiencia en investigación, diseño y desarrollo de dispositivos médicos bajo estándares internacionales ISO 13485 y IEC 60601. Durante diferentes etapas de diseño y validación, como son la determinación de especificaciones, diseño electrónico, integración software-hardware, desarrollo y ejecución de protocolos de prueba, análisis de datos y cumplimiento de diseño y documentación. Ingeniero Sánchez, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Al ser un seminario organizado por el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, quiero hacer un comentario de aclaración en temas de conflicto de interés antes de empezar. La maestra Montserrat Godínez es la presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio y también es directora clínica y regulación en la compañía Alandra Medical, por lo que esta plática representa una postura tanto del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y de Alandra Medical, compartiéndose la autoría. Sin más preámbulo, demos inicio a la presentación de cada uno de los ponentes con la idea de tener una mejor orientación sobre el desarrollo y fabricación de ventiladores. Maestra Montserrat, la escuchamos. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio y hemos recibido también en la Comisión de Asuntos Regulatorios muchas dudas, muchas preguntas que trataremos de contestarlas a los diferentes equipos desarrolladores que han estado comunicándose a través del colegio. Vamos a estar dando respuesta a algunas de sus preguntas a lo largo de la presentación y todavía si no se llegaran a contestar al final, vamos a tener un espacio para contestar estas preguntas que acaban de llegar hace unos momentos. Entonces, les voy a compartir la presentación. Efectivamente, sabemos que este tema es de mucho interés para muchas personas. ¿Sí? Y por eso el colegio está haciendo este tipo de esfuerzos. Estamos esperando que aparezca la imagen para que la maestra Montserrat empiece con este tema.
Pues un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Hoy, el tema de hoy es entender esos requerimientos que está publicando la COFEPRIS, justamente para entender esa fabricación. La intención y el objetivo de hacer este análisis práctico es enfocarnos puntualmente en el archivo de gestión de riesgos de un ventilador que es de código abierto. Vamos a hacer un ejemplo para que quede, bueno, varios ejemplos, para que quede como muy bien afianzado el cómo debemos de estar leyendo estos requerimientos, ya que han surgido muchas preguntas sobre este tema. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a empezar a contextualizar. ¿Me puedes regresar una, por favor? Esa, muy bien. Este es el ciclo de vida del dispositivo médico, ya lo hemos comentado en otros seminarios. Inician el diseño y desarrollo de un dispositivo hasta su disposición final. El día de hoy únicamente vamos a ver justamente parte de esta parte de diseño y desarrollo, y vamos a revisar las especificaciones que justamente nos está dando pauta la COFEPRIS. Pero primero, para hacer un recordatorio, que la normativa nacional para hacer diseño y desarrollo de dispositivos médicos aquí en México es la NOM 012, que es de investigación, NOM 241, que es justamente la fabricación de dispositivos médicos. Ahorita nos vamos a estar apoyando del proyecto de norma 241, ya que esta es la que incluye el numeral de diseño y desarrollo, ya que la 241 actual no lo contiene. NOM 137 es cómo va a estar etiquetado, y NOM 240. Una de las preguntas que hacen los desarrolladores es que cuáles de los estándares se tienen que estar aplicando para casos de emergencia. Pues hemos sacado en varios documentos del colegio cuáles son los requerimientos mínimos. Sin embargo, toda la normativa se está requiriendo. También la COFEPRIS publicó en los requerimientos de ventiladores y la información adicional cómo va a ser ese flujo de información y cuáles son los requerimientos que se están solicitando, porque no se va a solicitar un registro sanitario, sino se va a tener una autorización sanitaria, y ya puso claramente en sus requisitos que se debe de pasar una prueba en un pulmón artificial y luego una prueba en cerritos. Y ahí en esas ligas podrán consultar como esa información. En la normativa internacional, que también señala la COFEPRIS, nos está diciendo que hay que cumplir ciertos estándares, como varias normas ISO, como la 80601-2-12, la 10651-3, 19223 y 31000. A su vez está la ISS, la 60601, la 60604 y la 14655. Y también hay que recordar que en la parte de ISO 13485 es la normativa internacional para cumplir los requerimientos, la fabricación de dispositivos médicos. Pero como hoy estamos el tema que vamos a abordar va a ser específicamente para los ventiladores mecánicos. De todas estas normativas, vamos a revisar particularmente el día de hoy el ISO 80601-2-12 y la gestión de riesgos. Pero antes de pasar como a muy a detalle esto, yo quiero que ustedes tengan en mente, si quieres la siguiente, por favor, que nuestra regulación nacional no está tan robusta como otras regulaciones, por ejemplo, la regulación europea, que sí contempla como muchos más de los puntos que necesitamos como desarrolladores. No estoy diciendo que esté mal nuestra regulación, solamente estoy diciendo que no está tan robusta porque no hemos fortalecido como país nuestro diseño y desarrollo de dispositivos médicos. En realidad hay muy poquitos grupos que se dedican desde hace varios años a este tipo de desarrollos.
vamos a hacer una pequeña comparación entre estos dos sistemas de regulación para dispositivos médicos. Por un lado está el proyecto de normas, pues que bien es un sistema de gestión de calidad, nos pide que tengamos cierta documentación técnica, nos dice que hay que especificar las características del producto que son esenciales para uso seguro y adecuado, gestión de riesgo y sistema, bueno, este es un sistema con menos experiencia. ¿Cómo es eso? Es, por ejemplo, justamente en esta parte de especificaciones de las características, sí podemos comparar con el reglamento de la Unión Europea de 2017, existen apartados en donde hay especificaciones comunes, requisitos generales de seguridad y funcionamiento, habla también de una evaluación de la conformidad y esto hace que justamente sea un sistema más robusto, porque contra lo que nos dice el proyecto de norma 241, que nos dice únicamente este párrafo, especificar características, no nos dice como qué exactamente qué es lo que tengo que estar cumpliendo. Sí sé que existen las normativas nacionales, internacionales, pero no nos están diciendo ni de manera general cuáles son esas especificaciones. Y si ustedes consultan estos reglamentos que también existen en español, si es una barrera en inglés, pueden consultar como estos requisitos, ¿no? Esto es como una herramienta de apoyo para ahorita que se está desarrollando y con la carencia que tiene nuestra regulación nacional, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Aquí, en la parte de gestión de riesgos, el proyecto de norma 241 nos dice efectivamente que debemos de contar con un proceso de gestión de riesgos que identifique, mitigue, controle todas esas fallas potenciales del sistema en general y evidentemente del producto, ¿no? Que este proceso tiene que ir en sistemas, operaciones, procesos, productos, ¿no? Es una herramienta de análisis, nos pide que hagamos una evaluación CAPA, definamos cómo vamos a comunicar este proceso de riesgos, que se debe continuamente estar verificando y que hay que generar una matriz de riesgos. Y si lo comparamos con la regulación europea, pues nos da un poquito de más idea de cómo poder abordar estos lineamientos, ¿no? O sea, lo que te está pidiendo la COFEPRIS, la regulación nacional, es proyecto de norma 241, pero como se queda un poquito, pues no específica, nos podemos apoyar de esto. Por ejemplo, aquí ya te dice que es un plan de gestión de riesgos, cómo detectarlos, cómo calcular y evaluar esos riesgos asociados, cómo eliminar y controlar. O sea, si se dan cuenta, es un poco más específica la parte europea y nos podemos estar apoyando pues de estos documentos, ¿no? La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, con este pequeño contexto regulatorio, hoy únicamente vamos a abordar, como les decía hace un momento, ejemplos de un desarrollo que es open source, que vamos a ocupar de ejemplo el ventilador con los documentos de Medtronic, que es un dispositivo, un ventilador no para tipo UCI, sino, ahí se me fue, y este ventilador, bueno, cumple ciertas características que vamos a justamente, que nos van a ayudar a entender lo que nos está pidiendo la autoridad, ¿no? Aunque sea un ejemplo de otro dispositivo, hay componentes importantes que se están compartiendo entre las especificaciones que nos está pidiendo COFEPRIS contra los documentos que todo mundo ahorita podemos consultar y que es la intención de que inicialmente el ingeniero Rubén nos va a dar la explicación y posteriormente el ingeniero Carlos.
Pues te cedo la palabra, Rubén, y voy trabajando en otras, contestando las preguntas que tienen los desarrolladores para poderlas resolver al final de la presentación. Gracias, Monse. Bueno, vamos a utilizar como caso de estudio, ejemplo, las especificaciones del ventilador PB560 que Medtronic liberó hace algunas semanas. La liga está en la diapositiva, como sea, si ustedes ponen en Google ventilador Medtronic código abierto les va a salir. Y por otro lado, vamos a estar haciendo uso extensivo de los estándares que la ISO publicó respecto a la fabricación de ventiladores y otros insumos médicos para ayudar a mitigar la crisis de COVID-19. Y vamos a la siguiente. Ahora, hay obviamente una cantidad enorme de posibilidades de temas a elegir para analizar con detenimiento en ventiladores. La estrategia que estamos ofreciendo ahorita en este webinar nos vamos a basar en todos los recalls que tiene FDA documentados para ventiladores. Hicimos una estadística muy sencilla para ver cuáles eran los componentes que mayor falla presentaban, o al menos mayores reportes de falla tenía la FDA, y llegamos a esto. Bueno, dicho sea de paso que, bueno, ustedes pueden buscar igual en FDA Medical Device Recalls, está la base de datos, y con eso pueden ustedes jugar con los números y ver más o menos cuáles son las fallas más importantes que se han reportado en ventiladores, de tal manera que si ustedes decidieron armar su ventilador, puedan tener quizá mayores elementos de información para tener cuidado de qué es lo que puede fallar y qué consecuencias puede tener para el paciente. Básicamente lo que descubrimos al hacer esta búsqueda rápida es que desde el año 2003 ha habido 325 recalls, de los cuales 110 han sido clase 1, 212 clase 2 y 3 han sido clase 3. Solamente para hacer énfasis en que la clase 1 significa recalls que, bueno, pueden o han tenido consecuencias serias o muerte de los pacientes. Clase 2, efectos adversos, pero que pueden ser reversibles. Y clase 3, pues es el menor nivel de riesgo. Aquí, vale la pena resaltar que cerca de una tercera parte de los recalls han sido con consecuencias serias o muerte. Ahora, dentro de esto, vimos en la base de datos que 26% están relacionados con alarmas, 11% están relacionados con problemas de software y 10% están relacionados con problemas de baterías. De aquí que, bueno, estamos armando de esta manera el webinar. Por otro lado, estamos considerando también los lineamientos que publicaron COFEPRIS, CONACYT y, digamos, todas las instancias que están ahorita viendo la manera de aportar soluciones contra el COVID, y nos vamos a concentrar en el apartado de alarmas para efectos de este webinar, y vamos a platicar de 3 ejemplos en particular. Uno es el PEP bajo o desconexión de paciente, otro es batería baja y otro es alimentación eléctrica. Evidentemente hay mucho más material que discutir, pero vamos, para respetar los tiempos de este webinar, elegimos estos 3 ejemplos en particular. Y ahora, la manera en la que estamos, repito, tomando este approach es, bueno, las guías de la COFEPRIS y los recalls de FDA como base para la discusión. Vamos a ver el ejemplo práctico del ventilador PB560, en particular la matriz de FMA, que es el modo y análisis de modo y efecto de falla, y nos vamos a ir batería alarmas, y vamos a discutir brevemente qué implicaciones tiene esto para el ciclo de vida del software del ventilador. ¿Ok? Ahora, aquí la intención no es que vean esta matriz con detenimiento, la que está en la tabla de Excel, sino que quiero llamar su atención a que el archivo técnico que vamos a estar discutiendo durante este webinar es el archivo 1037-183W00, que, repito, está publicado en la especificación técnica de Medtronic, y es un archivo que tiene una buena cantidad de columnas. La atención que les recomiendo prestar es hacia lo que está en la diapositiva: Hazard ID, Hazard Situation, Potential Cause, Potential Harm, Essential Performance, Hand Description y Risk Control Options, que son lo que vamos a estar ahorita platicando. Aquí quiero hacer una pausa para mencionar un concepto que maneja las regulaciones estándares de medical devices, que es el Essential Performance, que básicamente es el performance de una función clínica distinta a aquellas funciones relacionadas con la seguridad básica, cuya pérdida o degradación, más allá de los límites especificados por el fabricante, pueden resultar en un riesgo inaceptable. Esta definición puede parecer un poco esotérica, pero vamos a ver ahorita cómo la vamos a ir desarmando. Haciendo un poco de zoom sobre la matriz de riesgos que publicó Medtronic,
vemos que para cada riesgo, bueno, hay aquí un código de riesgo, que en este caso es el BH20, y de ahí nos dice que este riesgo puede ser que esté el circuito de respiración del paciente ocluido o pinchado o doblado, de tal manera que hay una restricción en el flujo de aire que le llega al paciente, y vemos que la matriz describe una cantidad de causas. Repito, la matriz no es muy grande, solo estamos tomando un pequeño espacio, y bueno, nos puede hablar desde que haya moco impactado en el paciente, o que haya agua dentro de los tubos de salida, o que haya habido un error de uso por parte, digamos, del enfermero, del médico, que haya doblado o pinchado los tubos, o que haya, por ejemplo, que no se haya conectado adecuadamente el tubo. Es decir, estamos analizando cuáles son las causas potenciales de este riesgo que estamos viendo para el paciente. Y bueno, aquí Medtronic, con mucha razón, está diciendo que la forma en la que potencialmente se puede lastimar al paciente es cuando el paciente entra en hipoventilación, y de que podemos empezar a desarrollar hipercapnia o cualquier otro tipo de complicación de índole clínico. Y como vemos en el penúltimo renglón de la matriz, podemos incluso hablar de muerte. Entonces, Medtronic están identificando cuáles son estas posibles causas y los efectos que puede tener. Ahora, en las siguientes columnas de la matriz vemos que, por ejemplo, habla de cuáles son las medidas que pueden adoptar para mitigar el riesgo que están identificando, y vemos que hay al menos dos maneras de abordarlo. Uno es un diseño inherentemente seguro, y otro es colocar medidas de protección. La parte de inherentemente seguro es quizá la más deseable, pero la más difícil de lograr en un diseño, no solo de dispositivos médicos, sino de cualquier otro tipo de tecnología. Y vemos que en el caso de Medtronic se está yendo mucho a la parte de medidas de protección. Y si vemos con cuidado esta tabla, vemos que hacen uso extensivo de alarmas. Es decir, dado que pueden ser tantas condiciones y, ¿cómo llamarlo?, condiciones y modos de falla que pueden ocurrir en la práctica clínica, están optando por dotar al ventilador de una serie de alarmas que detecten condiciones no adecuadas para el paciente, y están emitiendo alarmas, tal como, o sea, de aquí viene también mucho lo que la COFEPRIS marca, ¿no? Que es importante que el ventilador tenga capacidad de generar alarmas cuando algo no está funcionando bien. Ok, lo que vamos a empezar a hacer a partir de este momento es vamos a ir desglosando los requerimientos que tienen los estándares IEC y cómo se puede traducir eso en medidas específicas de diseño. Por ejemplo, para la específica que nosotros, para el punto específico que nos marca la COFEPRIS, que cuente el ventilador con alarmas PET, pues resulta que hay una cláusula dentro del estándar 80601-2-12 que nos dice cuál es el requerimiento particular de esas alarmas. Y bueno, nos dice en el punto A que el ventilador debe estar equipado con equipo de monitoreo, con un sistema de alarmas que detecte condiciones de alarma para indicar cuando la presión al final de la expiración está por encima del límite de PEP. Por otro lado, nos indica que el ventilador puede estar equipado con equipo de monitoreo y sistemas de alarma que detecten condiciones de alarma cuando la presión está por debajo. Es decir, aquí es importante notar la diferencia. En el punto A nos dice que tiene que estar equipado con sistemas de medición y detección cuando la presión está por encima del límite, pero no es obligatorio que mande esa alerta cuando está por debajo. Aquí es muy importante notar la diferencia entre cuando dicen shall y cuando dicen may. Hay una diferencia importante ahí. Y por otro lado, el punto C nos dice que esas alarmas deben tener al menos una prioridad media, y por otro lado, puede permitir que sea suprimida la alarma o que la prioridad cambie. Por otro lado, nos dice que esa condición de alarma debe dispararse dentro de un periodo que no exceda 3 insuflaciones del paciente. Entonces vemos aquí que el desempeño esencial que está describiendo la normativa nos habla, número 1, de que tiene que disparar la alarma cuando la presión se encuentre por arriba del umbral. No es obligatorio que la dispare cuando está por debajo del umbral, y además tiene que ser capaz el dispositivo de detectar esa condición y disparar una alarma a lo mucho a 3 respiraciones de que haga el paciente. ¿Ok? Aquí vale la pena mencionar que cuando se leen los estándares IEC hay, digamos, un manejo tipográfico, de tal manera que lo que está en negritas o en itálicas o en versalitas puede tener
digamos, definiciones específicas para ese otro requerimiento. Por ejemplo, vemos que Monitoring Equipment tiene una definición particular con base en la cláusula 200.3.208, que nos dice que que un sistema de monitoreo es una parte del equipo electromédico que está continuamente midiendo e indicando el valor de una variable hacia el operador. Por otro lado, vemos que sistemas de alarma son componentes del equipo electromédico que detectan condiciones de alarma y de manera apropiada generan señales de alarma. Esto igual es una definición del estándar. Por otro lado, tenemos las condiciones de alarma, que son estados del sistema de alarma que se disparan cuando se ha detectado una condición peligrosa y que requiere de la atención del operador. Repito, acá es importante hacer notar que siempre que vean una tipografía, digamos, distinta en los estándares, quiere decir que hay, digamos, una definición por detrás y que vale la pena consultar porque esa definición puede conectar con otros requerimientos del estándar. ¿Ok? Y bueno, también nos habla acá de la definición del retraso de la condición de alarma, que básicamente nos dice cuánto es el periodo de tiempo o la cantidad de eventos, en este caso el evento son de 3 respiraciones, que se permite como máximo para que el dispositivo emita una alarma. ¿Ok? Ahora, vamos a ir adelante con el ejemplo. Ya vimos que el sistema de alarmas es un componente del equipo que tiene que generar alarmas y el estándar también nos dice que esas señales de alarma pueden ser auditivas, verbales, vibratorias o cualquier otra, digamos, que sea adecuada. Y aquí vale la pena resaltar esta frasecita maybe, porque el estándar no está exigiendo que la alarma sea visual o que sea auditiva de otra manera. Lo que pide el estándar es que se haga una valoración del riesgo y con base en eso se decida qué tipo de alarma es adecuado para que el dispositivo presente. Aquí, por sentido común y porque ya sabemos cómo funcionan los ventiladores, asumamos que las alarmas adecuadas, que nuestro sistema de gestión de riesgos nos indica que las alarmas adecuadas son visuales y auditivas. En este caso, bueno, el estándar nos ofrece también una definición muy particular de cómo deben funcionar y cómo deben presentarse las alarmas visuales. Por ejemplo, nos habla la cláusula 6.3.2.2.1 de que una alarma a distancia, una alerta a distancia, se entiende que es una alerta visual que se tiene que ver a 4 metros de distancia y que tiene ciertas características de cómo se presenta. En resumen, el estándar nos pide que para alarmas de alta prioridad, es decir, alarmas que en nuestra gestión de riesgo nos indiquen que pueden hablarnos de condiciones que pueden matar al paciente, tienen que ser de color rojo y tienen que flashear con una frecuencia de entre 1.4 y 2.8 Hz y tener un ciclo de trabajo del 20 a 60%, digamos, con la luz prendida en rojo. De la misma manera, vemos que hay una alarma de prioridad media que tiene que ser indicada al usuario a través de un indicador color amarillo y haciendo flash a una frecuencia menor que la de alta prioridad. En este caso son 0.4 a 0.8 Hz. Y las de baja prioridad pueden ser color ciano o color amarillo y están 100% en tiempo prendidas. A lo que vamos con estos ejemplos es a que cuando estén diseñando su ventilador no es necesario reinventar el hilo negro ni pensar, bueno, si la COFEPRIS me pide poner alarmas, pues qué tipo de alarma le pongo. O sea, ya nos podemos ir a los estándares que al fin y al cabo son consensos de muchos expertos de todo el mundo de la manera en la que se puede dar cumplimiento a un parámetro regulatorio. Y además, en este caso particular de las alarmas, ya hay toda una justificación del punto de vista de usabilidad de por qué tienen que, digamos, cambiar de negro a rojo con esta frecuencia y con este ciclo de trabajo, porque eso, digamos, genera alguna respuesta o algún acto cognitivo en la enfermera o del médico que esté viendo la alarma, de tal manera que es más probable que reaccione a que si la alarma tiene otro tipo de características. Entonces, repito, esto es una invitación a no reinventar el hilo negro cuando cada quien esté diseñando su ventilador, si es que así ha decidido hacerlo. Ahora, platiquemos un poco sobre las alarmas de índole auditivo. De igual manera que las visuales, dependiendo del nivel de prioridad que tengamos, va a ser las características de los tonos que vamos a emitir para el paciente. Aquí vemos un diagramita en donde cada trapecio que vemos en la diapositiva es un pulso de ciertas características espectrales que vamos a ver ahorita, y vemos que el estándar ya nos da, digamos, las recomendaciones tanto del tiempo de ataque, el tiempo de meseta y el tiempo de bajada de ese pulso,
para, digamos, evitar que la vibración, digamos, cuando le llegue la energía a la bocina, haga que también vibre la carcasa y que distorsione el sonido. Pero repito, todos esos parámetros tienen ya una explicación y ya mucha gente pensó en estos parámetros para que el usuario reaccione de la mejor manera y contribuya a mantener la salud del paciente. Entonces, a manera de ejemplo, con esta tabla se relaciona con el diagrama que vimos en la diapositiva anterior. Vemos que, por ejemplo, las alarmas de alta prioridad deben tener un tren de pulso de al menos 10 pulsos por tren, ¿no? Las de media prioridad deben ser 3 y las de baja prioridad pueden ser de 1 a 2. Y sin entrar en demasiados detalles en la tabla, repito, la tabla nos ofrece cuáles son, digamos, en el dominio del tiempo, los retrasos que puede o que deben haber, mejor dicho, entre cada uno de estos pulsos para que el usuario tenga una respuesta más inmediata y, repito, tome acciones. Sobre el tema del contenido espectral de cada pulso, el estándar nos habla que pueden ser entre 150 Hz y 1000 Hz. Se pide que al menos tenga 4 armónicos entre 300 Hz y 4000 Hz. Sabemos que los armónicos hacen más estridente el sonido y por lo tanto pueden poner en mayor alerta a los usuarios. Y de igual manera nos habla que la duración efectiva del pulso para alta prioridad va de 75 a 200 milisegundos y para prioridad media-baja va de 125 a 250 milisegundos. Repito, aquí la invitación es a no reinventar el hilo negro y a que si la COFEPRIS nos pide que el sistema tenga alarmas, pues ya hay, digamos, este material para determinar qué características debe tener nuestras alarmas. Podríamos pasarnos toda la tarde platicando igual del nivel de presión sonora y de la manera de silenciarlas y demás, pero repito, la cosa es ir desmenuzando cada cláusula y ver la manera en la que se relaciona con otras cláusulas del estándar e identificar estas características puntuales que nos recomiendan. ¿Ok? Ahora, aquí encontré una cosa muy padre cuando estaba haciendo esta parte de la presentación, que Texas Instruments ya tiene publicada una especificación para hardware de tonos de alarmas para dispositivos médicos. Está en la referencia que aparece en la diapositiva y se meten ustedes, está, digamos, desde los diagramas eléctricos, está el Bill of Materials, está el footprint para el PCB, digamos, pueden encontrar toda la especificación para armar un sistema de alarmas y no tengan que invertir tiempo en desarrollarlo ustedes mismos. De igual manera, en la liga que está del lado derecho de la diapositiva, hay código abierto, digamos, para generar esas formas de onda con esos retrasos y esos tiempos de ataque y demás, que ustedes pueden tomar y, repito, evaluar si es adecuado para su diseño y colocarlo ahí. ¿Ok? Bueno, estas son algunas imágenes de la especificación que nos ofrece Texas Instruments. Vemos los trenecitos de pulsos que están yendo hacia la bocina. Y si hacemos un zoom sobre señales, vemos que Texas Instruments eligió estimular la bocina con una onda cuadrada, que sabemos que una onda cuadrada tiene no 3, sino que tiene muchísimos armónicos, y de esta manera se estaría dando cumplimiento a esa cláusula del estándar. Entonces, repito, la idea de recomendar el uso de estándares es para no reinventar el hilo negro y para, digamos, tomar ese conocimiento que ya está ahí como un consenso de expertos de todo el mundo y que nos ayudan a cumplir las regulaciones nacionales que tenemos. Y en este caso, recalquemos que la idea es mantener al paciente seguro, o sea, lo más seguro posible, y evitar que nuestro desarrollo cause algún tipo de problemas en el uso clínico. Y bueno, con esto le cedo la palabra a Carlos, que nos va a platicar un poco sobre baterías. Muchas gracias, Rubén. Bueno, sí, justo ahorita quisiera entrar un poquito a ese análisis de riesgos, que la matriz que nos mostró Rubén hace rato. Y bueno, vamos a enfocarlo para hacerlo un poco más sencillo y rápido en la parte de baterías en particular. Y bueno, pues vamos a ir sobre el caso del ventilador que Medtronic dejó en acceso abierto. Y bueno, en particular vamos a empezar entendiendo qué es lo que hace este ventilador en torno a la alimentación eléctrica y batería. Dentro de su descripción nos dice que se maneja a través de 3 diferentes fuentes de energía, que vendría siendo corriente alterna, directamente de una toma de corriente estándar. También se puede alimentar en base a una fuente externa de corriente directa, ya sea una batería que ellos mismos venden o incluso a través de una salida de corriente directa de un automóvil, como el de encendedor de cigarros.
Y por último, su batería interna como tal, intrínseca del dispositivo. Bien, como tal, bueno, las características de la batería, ellos nos mencionan que es una batería de litio y adicionalmente tiene un sensor de temperatura justo para seguridad y también una memoria justo con la que hace tanto tareas de identificación de que es una batería de ellos mismos y también hace un conteo de ciclos de carga y descarga justo para llevar un control de el envejecimiento de esta batería y de cómo va a cambiar su desempeño conforme su vida va avanzando. Y bueno, también manejan aquí en esta tabla que viene aquí, podemos ver sus 3 fuentes de alimentación y cuál va a ser la que va a utilizar el dispositivo. En este caso, de izquierda a derecha, se tiene más prioridad, es decir, siempre que esté la corriente alterna conectada y accesible, esa es la que va a estar utilizando, y mientras carga la batería interna. En caso de que ésta sea ausente, entra el segundo, que es la batería externa o la entrada directa externa, y por último entra la batería interna. En caso, obviamente, de que nos falten las 3, no hay una ventilación y por lo tanto es algo no aceptable si está siendo usada por algún paciente. Ok, aquí tenemos una pequeña sección de la matriz del análisis de riesgos que tiene Medtronic dentro de sus archivos. Y justo me gustaría visualizar aquí algunos elementos que tienen. Este es sobre la entrada DH14. Si es que tienen ahí los documentos y los quieren revisar, ya sea ahora o después. Donde, bueno, justo nos menciona la situación de falla en la que la batería no está cargando. Y bueno, las causas pueden ser varias, desde mal uso o la falla de algún componente. Y bueno, lo que puede causar es que no podamos estar dando tratamiento o empecemos un tratamiento tardío en los pacientes. Entonces, si pueden ver, aquí tengo señalado en colores algunos elementos y me estoy enfocando mucho en los elementos para mitigación, control y protección de los riesgos. Como ya lo vimos, la primera columna es un diseño inherentemente seguro, la segunda columna es sobre medios de protección y la tercera columna vendría siendo información que se le da al usuario a través de manuales, información digital, capacitación, demás. Entonces, me voy a enfocar aquí un poco a los azules, que digo, para hacerlo un poquito más visible, los tengo aquí, donde nos dice que el ventilador es capaz de estimar justo ese envejecimiento de la batería, lo que les había comentado anteriormente. Y también nos indica que durante el uso, es decir, mientras está ventilando como tal el equipo, nos presenta el nivel de batería en base al tiempo que le queda y en otros estados regulares de stand-by o en espera, justo nos los muestra a través de un porcentaje de batería. Y por último tenemos aquí que también el indicador de batería se ajusta de acuerdo a las configuraciones actuales que tenemos ahorita en el dispositivo durante el uso. Y bueno, esto vamos a ver más o menos de dónde viene. Y justo en la ISO 80601-1-12, que es justo para el estándar específico para ventiladores, justo nos menciona que en la batería hay que indicar cuál es el tiempo que queda de operación y lo tenemos que hacer tanto con baterías nuevas como con baterías que ya tuvieron varios ciclos de carga y descarga. Y bueno, si checan el estándar que está disponible ahorita de forma gratuita, pueden ver la discusión de por qué los expertos deciden que 50 ciclos es un buen número de ciclos para estimar justo ese tiempo de vida. Y podemos ver justo cómo estas soluciones que ellos están proponiendo en los diferentes riesgos que localizan aquí están apegadas justo a esos, a mostrar el tiempo y considerar el ciclo de vida de las baterías. Eso también se ve directamente aquí en las especificaciones de las baterías indicadas,
donde podemos ver que son 50 ciclos y bueno, lo estiman de acuerdo a las diferentes configuraciones que puede tener el ventilador. Y así con este mismo código de colores podemos seguir otros elementos. Por ejemplo, en el color más rosa podemos ver justo cómo le indican al usuario cuándo hacer los cambios de baterías, y eso también viene de la 60601, que es el general de seguridad para dispositivos médicos. Y bueno, justo nos menciona que hay que determinar qué tan seguido se tiene que hacer una revisión o un cambio de las diferentes fuentes de alimentación, en este caso baterías. Y eso nos lleva justo a los diferentes elementos que se utilizan para mitigar esos riesgos. Entonces, muchos de ellos están mapeados a lo que vamos a ver en los estándares y justo es lo que nos decía Rubén, ¿no? No tenemos que inventar el hilo negro, sino nos apoyamos de lo que ya tenemos ahí y lo retomamos justo como unas posibles medidas de mitigación de riesgos, pero no nos tenemos que quedar solo en eso, ¿no? Podemos nosotros tomar otras iniciativas y de acuerdo a los riesgos que vayamos identificando, por ejemplo, cuánto tiempo puede estar la batería en anaquel, si la tenemos ahí en reserva para hacer un cambio, cuál es el tiempo de vida. Entonces, esto es información adicional que se identifica, necesitamos y lo están ahí mostrando tanto en sus especificaciones, como vemos en la parte naranja, así como los tiempos de carga de las baterías mientras están usando. Y todo esto depende de las especificaciones que el fabricante determine que son necesarias justo para cumplir con estos elementos de riesgo identificados y disminuirlos lo más posible. Ok, este es otro ejemplo. Aquí nos está hablando justo de niveles bajos de batería, como el problema, el hazard, el riesgo, la situación de riesgo. Y esta vez están tomando los mismos elementos que ya habíamos visto en azul, justo de monitorear la vida de la batería, pero también estamos viendo elementos justo sobre si perdemos la batería en una situación que nos va a generar un riesgo para el paciente, tenemos que avisar al usuario. Entonces entran nuevos elementos que tenemos que considerar en nuestro diseño, y en este caso nos está mencionando el uso de alarmas e indicadores de qué fuente de alimentación estamos usando, ¿no? Si estamos utilizando la alterna, si tenemos la externa conectada o si ya estamos operando con la interna. Y toda esta es información que el usuario debe saber para determinar, adicional al indicador de cuánto tiempo de vida tiene de uso el dispositivo con la batería interna, por ejemplo. También vamos a tener entradas a nuestro diseño a partir de estos elementos que vamos a tener para mitigar esos riesgos identificados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos en el número 1 que indica ahí que hay indicadores visuales para saber justo si estamos operando en alterno, batería interna o batería externa. También nos indica que hay una cobertura sobre el interruptor general, es decir, a pesar de que tenemos diferentes modos de alimentación, incluso la batería puede estar cargada al 100%, si por accidente se opera el interruptor general, se va a apagar el dispositivo y genera una situación de riesgo problemática y no deseada. Entonces, bueno, ellos en su entrada de diseño aquí decidieron, ok, ¿sabes qué? Para evitar eso, vamos a agregar una tapita sobre el interruptor a manera que no sea fácil vía accidental activarlo. Y bueno, es otra situación que ellos decidieron para cumplir esa situación de riesgo que identificaron. Y en el número 3, justo es ese cuadro que les enseñé en un inicio, que el equipo puede hacer una transición entre diferentes métodos de alimentación, de manera que si se tienen los 3 y se pierde uno, o 2 y se pierde uno, puede seguir operando y le da prioridad al que considera más importante para mantener el tiempo de vida más largo en el uso del dispositivo. Entonces, esos 3 elementos justo los vemos aquí en diferentes elementos de diseño,
el número 1 justo tenemos un indicador en la pantalla del lado izquierdo superior de corriente alterna, corriente directa con el que está siendo operada o la batería interna. En la parte de atrás justo tenemos un switch, un interruptor de tipo encendido apagado que va cubierto con una pequeña tapita justo para darle ese elemento de protección adicional. Y el elemento 3 que les mencionaba es esa transición entre diferentes energías, entre diferentes fuentes de energía y la prioridad que se les da. Y bueno, nada más como elemento adicional, toda esta simbología que se tiene también viene dentro del estándar, justo para darle un acceso más internacional a los diferentes dispositivos. Y bueno, aquí hay, si se meten a los archivos pueden ver mucho más. Aquí en los elementos 4, 5 y 6 y 7, ahí está. Justo en el 4 vemos cómo su batería no puede ser introducida de forma que la polaridad quede al revés. Justo su cable o conector de DC hacia la salida de un vehículo tiene un sistema de atorado para que no se desconecte accidentalmente. Y bueno, también simplemente cosas que tenemos que avisarle al usuario, que el vehículo tiene que estar encendido porque muchos vehículos apagan esa salida eléctrica si no están encendidos. Y por último, también features adicionales o deseados para el dispositivo. También pueden introducir nuevos riesgos. En este caso, ellos venden una bolsa para hacer un poco más portátil y poderlo llevar en una silla de ruedas. Y bueno, introduce un nuevo riesgo de que conecten el dispositivo a la batería de la silla de ruedas, que por su naturaleza inductiva en los motores va a tener unas variaciones importantes que pudieran causar un problema en el dispositivo. Entonces, todos esos elementos que se pueden identificar durante el análisis de riesgos y durante el tiempo de vida del dispositivo, también se tiene que seguir ese monitoreo, reintroducirlo al diseño y si es necesario hacer algún cambio, actualización, entre antes mejor. Y con eso te paso el control, Rubén. Bueno, todo lo que hemos platicado hasta el momento, Carlos y yo, quiero que sea claro que nos estamos refiriendo a las características que quizá no son tan obvias que debe tener un dispositivo médico para funcionar. Es decir, una cosa es cuál es la teoría de la ventilación hacia los pacientes de cuidado crítico y otra cosa es cuáles son las características que el dispositivo per se debe tener para garantizar que la seguridad del paciente y del operador no se compromete durante la operación. Entonces, bueno, hemos ahorita de manera muy esquemática en la diapositiva hablado de alarmas que se pueden disparar, sea en función del PEP que está llegando al paciente o en función del nivel de la batería, y discutimos de manera muy general que puede haber alarmas que sean visuales, auditivas, que vibre y demás, dependerá del análisis de riesgo, cuál elijamos, pero lo que no hemos hablado hasta el momento es que esto nos lleva al maravilloso mundo de software y el maravilloso mundo del estándar IS 62304, que nos habla del ciclo de vida del software para dispositivos médicos. Estamos hablando esencialmente de que tenemos un sistema que está sensando, acondicionando señales, lo está mandando a un CPU con memoria, periféricos y demás, y que con toda seguridad quien está, digamos, llevando la batuta de orquesta es el software. Aquí también en esta diapositiva del lado derecho hago un poco de énfasis en una cláusula del estándar que tiene que ver con los requerimientos de precisión, certeza y demás para las mediciones que hace el ventilador. Es decir, podemos medir el flujo, la presión o el volumen, lo que sea que queramos del ventilador, y hay requerimientos, digamos, que el estándar nos pide para tanto caracterizar como para reportar cuál es la calidad de la medición que estamos haciendo. Entonces, igual, si uno de pronto se pregunta, oye, pues, ¿cuál es, digamos, la resolución que necesito para mi convertidor analógico digital? ¿O cuál es la precisión o la certeza mínima de la medición? Esta cláusula del estándar nos puede orientar. Evidentemente, ahorita no vamos a entrar en detalles, pero los invito realmente a que entren a la página de ISO y chequen cuáles son los requerimientos del estándar que marca en este sentido. Ahora, de manera particular, el 80-601-2-12 nos indica que, bueno, por un lado, el nivel de riesgo del software que controla los ventiladores es clase C, lo cual implica el nivel de riesgo más alto por las razones que ya por sentido común podemos intuir.
es que si falla el software y esa falla en el software genera una falla en la ventilación mecánica, podemos matar al paciente. Y por otro lado nos pide que además de considerarlo clase C, el ciclo de vida tiene que ir de acuerdo con el estándar IS 62304, que en esta diapositiva vemos que nos marca diferentes etapas, digamos, es realmente un proceso de libro de texto de software, pero si vamos escarbando un poco más en los requerimientos, vemos que nos habla muy bien de cómo, digamos, documentar todas las unidades de software, la arquitectura, las pruebas unitarias, la integración del sistema y demás. Y también nos habla de que tiene que estar completamente conectado con nuestro proceso de gestión regular de la compañía, llámese el ISO 13485, acompañado de las actividades de gestión de riesgo y todo, digamos, lo que es la gestión de la configuración, es decir, cómo nosotros llevamos el control del código fuente, cómo llevamos la nomenclatura de los documentos, en fin, todo eso está detallado en el estándar. Esta diapositiva es quizá un poco intimidante, es un modelo en V para el desarrollo de software, y la porción que está en la parte de abajo de la diapositiva, que está resaltada en otro color, nos habla de cuál es lo que se está enfocando específicamente el estándar IS 62304. Pues bueno, ahorita entrar en detalles del proceso en sí quizá nos lleve unas 2 o 3 horas, pero vamos, definitivamente si nos vuelven a invitar a platicar por acá, podemos excavar un poco más en los detalles de, bueno, el software, ¿qué onda, no? ¿Cómo se gestiona desde el proceso como tal de desarrollo, como ese mapeo entre requerimientos de software, gestión de riesgo, gestión de usabilidad, gestión de alarmas, y digamos que haga sentido desde el punto de vista de la integración general del sistema. Entonces, en este punto, bueno, Montse, te regreso control de la presentación a ti. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Justamente vimos algunos ejemplos que son especificaciones muy puntuales, pero todas estas especificaciones pues las tenemos que propagar contra todos los requerimientos que tenemos ahorita dados por la COFEPRIS. Entonces, sé que es muy poquito el tiempo, pero es como una base esencial para poder seguir. No puedo... y bueno, aquí pusimos en la presentación unas definiciones que son buenas, que las revisen, no es mi intención de leerlas, ya estamos como sobre el tiempo, pero es bueno que entiendan qué son las buenas prácticas de fabricación, qué es calidad, qué son las buenas prácticas de laboratorio, cuáles son, qué exactamente es lo que me dice el numeral 8 del proyecto de norma 241, y cómo lo voy a comparar o cómo me puede ayudar la regulación europea o otros sistemas de regulación para dispositivos médicos más robustos que me pueden estar ayudando a esto, ¿no? Eso lo dejamos como herramienta, ver cuáles son esas especificaciones comunes, cuáles son todos los requisitos generales de seguridad y funcionamiento. O sea, ahí vamos a encontrar como un poquito de mayor claridad que nos puede servir como de herramienta para entender mejor lo que nos está pidiendo nuestra autoridad, que es la COFEPRIS. También sé que hay muchas dudas y no solamente las dudas de diferentes, ¿cómo se llama?, equipos de desarrolladores. Entonces, creemos pertinente que vamos a tener únicamente una sesión en esta semana, yo creo, lo más pronto posible. Ya estaremos publicándolo en nuestros medios sociales, justamente para contestar. Ya hay varias dudas en el correo de la comisión, los estamos trabajando y yo creo que vamos a explicar justamente todo este proceso y también pues apoyarnos de la experiencia que tenemos como Alandra Medical para poder también apoyar en este proceso. Entonces, tanto en Alandra como en la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio, podemos brindarles diferentes tipos de ayudas, tanto técnica como regulatoria, para poder entender y lograr con éxito estos requerimientos que nos exige la COFEPRIS, tiempos, armado de dossier,
¿Qué significa no tener un registro sanitario y tener una autorización sanitaria? Y tengo que cumplir toda la clasificación, clase 3, etcétera. Ahorita estamos en modo contingencia, entonces hay varias cosas que se flexibilizaron, pero hay otras que no se flexibilizaron. Entonces creemos pertinente que vamos a tener que dar respuesta a toda esta situación. Entonces les pido que nos tengan un poquito de paciencia en estos próximos días. Estaremos viendo cómo comunicamos todas estas preguntas que nos han llegado, pero también pues los invito a que nos escriban tanto a Alhambra Medical como a la comisión para ver en qué otras cosas podemos estar aportando a cada uno de sus desarrollos justamente con el fin de poder ayudar a esta contingencia y con dispositivos médicos seguros y eficaces para su uso, ¿no? Esa es la premisa de un dispositivo médico que ya se está ocupando en que sea seguro y eficaz. Y todo lo que nos platicaron hoy Rubén y Carlos justamente es para dar esa seguridad, ¿no? Y esa eficacia en esto, que no vayamos a provocar un daño con los dispositivos que estamos como desarrollando, ¿no? Sé que el tiempo apremia, pero es mejor tener un dispositivo bien hecho, que sea seguro, que sea eficaz, y no estar viviendo eventos adversos debido a un dispositivo médico, ¿no? En esta situación, ya que de por sí ya es tan adversa. Víctor, pues te cedo de nuevo la palabra para que podamos continuar con los siguientes pasos. Gracias y muchas gracias a los panelistas por toda esta conferencia. Como decía usted, maestra, son momentos difíciles en términos de investigación y desarrollo. Hay grupos que tenemos que reconocer que son muy entusiastas, que están poniendo mucho tiempo, recursos para todo esto. Y desafortunadamente este es un tema complejo que no se puede atender fácil. Estamos hablando de ventiladores, que son equipos de soporte de vida, y eso complica mucho. Generalmente, por lo que tengo entendido, una investigación de este tipo puede durar 3, 4, 5 o muchos más años, y hoy estamos tratando de resolverlo en 1 o 2 meses, y ahí está toda esta complicación, ¿verdad? Es correcto. Bueno, tenemos tiempo, vamos a tomar unos 5 minutos más para algunas preguntas. Voy a ir tomándolas en orden cronológico y voy a tomar las que en este momento creo que son más representativas. Como usted dijo, tenemos que encontrar un espacio para contestarlas todas. Simplemente voy a tomar algo que me parece representativo. Itzel pregunta, ¿cómo se clasifican los dispositivos por su nivel de riesgo aquí en México? Cualquiera de ustedes el que quiera contestar. Sí, los dispositivos se clasifican con 3 riesgos. Bueno, con base al riesgo en 3 clasificaciones, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, dependiendo del riesgo del dispositivo, por ejemplo, un clase 1 sería una batelenguas o una jeringa, pero sin la aguja. Por ejemplo, un clase 2 sería una jeringa con una aguja, ya que estoy introduciendo cierta parte del dispositivo al cuerpo humano, pero estoy, por ejemplo, administrando un medicamento o sacando un fluido. Ya lleva como un riesgo. Por ejemplo, un dispositivo clase 2 es un condón, también es un dispositivo clase 2, y los dispositivos clase 3 son dispositivos que se implantan por más de 30 días o que son, dado nuestra regulación, nuestras definiciones en el proyecto de norma, en la farmacopea, es un dispositivo de reciente creación y o que no se tiene conocimiento en el ámbito clínico y que son, por ejemplo, que permanecen por más de 30 días en el organismo y que pueden justamente estar teniendo estas afectaciones.
Sé que la COFEPRIS primero habíamos dicho que se habían publicado que nuestros ventiladores eran tip clase 2 y cambió la clasificación a clase 3 justamente por una regla, por la regla 11 de la farmacopea. Justamente por esta regla, porque eso es un soporte de vida. Entonces tenemos ahora que nuestros ventiladores que estamos fabricando son clase 3 y sí, justamente tenemos que cumplir requerimientos normativos nacionales clase 3. El fin de semana se actualizó toda esa documentación aquí en la página del colegio, ya la pueden consultar y pueden ver la lista de verificación de clase 3 y también pues ya está actualizado las especificaciones con estos requerimientos. Gracias. Significa que cada proyecto hay que estudiarlo y puede tener diferentes clasificaciones. Muy bien. Sí. Jesús Retis hace algunas preguntas de criterios sobre COFEPRIS. No sé si ustedes puedan contestarlas. Una pregunta es, en cuestión de sistema de gestión de calidad, se necesita tener un mínimo de registros generados y al mismo tiempo pregunta si el software también se necesita validar. Esto ante COFEPRIS. ¿Ustedes saben? No es que te diga específicamente la COFEPRIS, tienes que tener un proceso de validación. Más bien, los estándares que ellos están proponiendo, justamente lo que estuvimos viendo el día de hoy, para que esto sea seguro, tú como desarrollador te debes de asegurar y verificar y validar justamente en la última diapositiva que hizo Rubén, que eso no vaya a fallar, y para hacer eso necesitas hacer un ciclo de vida de software para poder validarlo. Imagínate si eso no lo tienes, mínimamente no lo tienes, pues pudiera ocurrir problemas de software que pudieran afectar la seguridad del paciente. Entonces, pues sí es un requerimiento para el diseño y desarrollo de dispositivos y definitivamente sí lo pone COFEPRIS, ya que dentro de la definición de dispositivo médico en la farmacopea, justamente incluye el software. No te dice muy bien cómo, aquí ya te dimos como varias herramientas de cómo hacerlo, y si no, pues también nos puedes como contactar para poderlo ver puntualmente ante esta contingencia, cuáles serían los requerimientos mínimos que deberías de estar presentando, pero definitivamente todos los desarrolladores deben de tener mínimamente desarrollado su ciclo de vida de software. Y la clasificación de riesgos la pueden consultar también en la farmacopea. Gracias. Tenemos otra pregunta de Delia Oliva Cantaruti, que creo que está en el mismo rango. Dice, en el entendido que no todos los ventiladores cumplirán con la clase 3, pregunta, ¿COFEPRIS va a requerir que todos los ventiladores cumplan con esa clase y o con todas las características requeridas? Pues justamente la respuesta sí. Sigue siendo igual, ¿verdad? La respuesta sigue siendo la misma. El desarrollador debe de definir su intención de uso. Si no saben cómo hacerla, si no saben cómo definirla, escríbanos en la comisión. Les podemos dar asesoría en cómo definirla. Si ustedes no saben cómo definir la intención de uso, también hay varios ejemplos que pusimos en el archivo de especificaciones. Si vas del uso pediátrico, neonatal, de adultos, etcétera, la COFEPRIS puso rangos en esos requerimientos. Si ustedes solamente están fabricando un dispositivo de adulto y ustedes definen con esa especificación que van de un rango a otro rango, y todas sus pruebas de laboratorio de tercera partida, con toda su documentación de trazabilidad, la tienen, pues entonces se va a hacer ese criterio, pero tiene que ver con la definición de su intención de uso, o sea, para qué población se está pensando esta tecnología. Gracias. Está ganando el tiempo, pero quiero hacer dos preguntas más que, insisto, creo que son significativas. Y pregunta número 1. José Luis Lizárraga dice,
¿cuáles son los criterios y requisitos para presentar el TRL, los niveles de maduración? Sí, ahí hay 2 ligas, ahorita se las ponemos en el chat. Hay 2 ligas en donde tanto están en el colegio como están en los lineamientos que publicó COFEPRIS. Está justamente los requerimientos mínimos del TRL que se estarán exigiendo durante todo ese proceso. Ese proceso va desde los TRL1 y hasta TRL9, pero en una manera sintética debido a la contingencia. Entonces yo los invito a que los puedan revisar y son todos esos requerimientos que están ahí son los que se van a estar solicitando y evaluando en la autoridad, más bien la autoridad los estará solicitando de esa manera. Justamente son como materiales de apoyo para pues para todo este proceso, ¿no? Y les digo, vamos a hacer un espacio para dar una explicación de cómo es este flujo y a lo mejor eso ya da mayor visibilidad o claridad de cómo está planteado el flujo entre CONACYT, COFEPRIS, para dar salida a estas nuevas tecnologías. Gracias. Y la última pregunta, ¿cuál es el estándar para la prueba porcina? Pregunta 3PY37LA, por favor. ¿Cuál es el estándar? Pues existen varios estándares internacionales, pero el que aplica aquí en la normativa nacional es NOM 012 y el manejo de laboratorios de animales porcinos también es el NOM 062, todo 1999 me parece. También en la página del colegio, el sábado publicamos estos documentos para que puedan ustedes consultarlos. Ya viene un protocolo tipo, ¿no? O sea, tiene las secciones que deberías estar contemplando, deberías estar, ya se alineó también la COFEPRIS, el sábado publicó qué tipo de pruebas son los que van a hacer, la hipótesis, el diseño. También este documento ya lo está contemplando para que lo puedan consultar. Ya es una guía que está haciendo parte del colegio, son documentos libres para que ustedes lo puedan bajar y si tienen dudas, ya saben, nos puedes escribir a Comisión Regulatoria. Sí nos estamos tardando en contestar, pero me comprometo que sí lo vamos a contestar. Muy bien, ya se puso en el chat la liga de estos 3 documentos. Hay otras preguntas que dicen, ¿podrían volver a mandar los archivos? No sé exactamente cuáles. Otra pregunta ¿es posible compartir el análisis de riesgo que se expone para ser utilizado como referencia en el desarrollo? Y otra pregunta que dice, ¿me pueden pasar la diapositiva? Maestra Montserrat, la presentación que pusieron ahorita, ¿la podemos tener en alguna parte? ¿Que le escriban? Sí, claro. La podemos subir al colegio, también en la página de Lambda la podemos subir para que ustedes la consulten. Cualquiera de los 2 repositorios la pueden consultar. Nada más queríamos terminar este seminario para poderla subir a las páginas correspondientes. Montse, quisiera también adelante. Perdón, Víctor. La documentación técnica de Medtronic está disponible en el portal. La liga está en la presentación. No podemos como tal nosotros distribuirla porque es propiedad de Medtronic, pero sí, digamos, todas las asistentes pueden entrar a su página y hay que llenar un formulario muy sencillo y en cuestión de 5 minutos ya tienen acceso a la documentación completa. Es aproximadamente 1 giga de información y, si mal no recuerdo, son 5 folders zip en donde pueden encontrar todo. En la presentación igual está el nombre del archivo específico al que hicimos referencia y realmente les recomiendo que cuando estén leyendo esa matriz de riesgos, lean también el estándar ISO 14971 porque van a ver ahí cuál es la relación entre una cosa y otra. Y como comentó Montse, cualquier cosa, estamos también al pendiente en Alandra para
hincarle el diente a esa matriz, que no es nada sencillo, digamos, puede ser un poco intimidante ver esos documentos, pero se pueden ir desmenuzando poco a poco. Ya también en el chat agregué una liga a la página de Medtronic. Gracias. Sabemos que el tema es largo y gracias por la asesoría que nos están dando. Vamos a dar por terminado esta sesión. Agradezco mucho a la maestra Montserrat Godínez, al maestro Rubén Gaitán Ortiz, al ingeniero Carlos Sánchez Villarreal por todo este tiempo y vamos a seguir en contacto. Estén atentos a las redes sociales para dar más información sobre siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.